Nosotros somos de la licenciatura de Psicología con la profesora, ya se me olvidó su nombre. Ya, eso lo edito, ya se me olvidó. Ya, ahora sí. Nosotros somos de la licenciatura de Psicología con la profesora Silvia Arce. Les vamos a presentar el tema de por qué el orden y no más bien el caos, del libro Pensamiento, Lenguaje y Enfermedades. Yo soy Itzel Casarvías González y mi compañera se va a presentar también. Yo soy Alejandra Danae Robles Ángeles, de igual forma alumna de la carrera de Psicología con la profesora Silvia Arce. Y bueno, vamos a presentar el libro de Lenguaje, Enfermedad y Pensamiento. Como primer tema vamos a preguntarnos por qué el orden y no más bien el caos. Este es nuestro principal libro, el cual, nuestro principal tema. ¿Por qué estamos haciendo este trabajo? Lo estamos realizando porque fue un tema de interés para los integrantes del equipo, además de que buscamos que quede más clara la relación con la materia y la importancia del lenguaje y del pensamiento. De igual forma es algo que hemos estado viendo en la materia y solo queríamos reforzar lo que hemos estado viendo, así como el lenguaje y el pensamiento, cuáles son sus características y por qué el libro tiene ese tema. Las intenciones didácticas que tenemos al realizar este video es entender los temas que se van a abordar y de igual forma la relación que tienen estos temas en general con la materia. Sí, también comprender cuál es la definición del lenguaje y por qué lo hemos estado viendo todo este tiempo, cuál es su importancia de este tema. Lo estamos haciendo con el fin de querer que comprendan nuestros compañeros, tanto nosotros, el tema del lenguaje, su importancia, por el medio de un video, la explicación y por medio de esta reunión. Vamos a empezar dando nuestro punto de vista del libro que leímos, que, fue un capítulo llamado ¿Por qué el orden y no más bien el caos? En resumen, trata de que cada persona percibe el caos y el orden de manera diferente, así como lo que para mí puede estar ordenado, para mi compañera Itzel puede estar desordenado o al revés. Cada quien tiene perspectivas diferentes en cuanto a ese tema. De igual forma, nosotras hemos realizado unas preguntas que tanto ella me va a realizar a mí como yo a ella para complementar más el tema. Sí, de hecho, hicimos 3 preguntas por cada integrante. También porque el orden y no más bien el caos del capítulo 2 de este libro. Trata también sobre la importancia del lenguaje en los temas del orden. Por ejemplo, cuando entramos a una casa, no sé, de invitados y vemos, no sé, muchas cosas. Algunas veces para mí es algo muy desordenado, pero para otras personas puede ser el orden. Entonces, pues cada quien lo ve de diferente forma y lo piensa de diferente forma. Y vamos a hacer las preguntas. Yo inicio. Sí. Ok. La primera pregunta es, ¿qué es el lenguaje para ti? Bueno, el lenguaje, como lo hemos estado viendo en la materia y en los libros que hemos ido complementando con la información que se nos ha brindado en las clases, pues yo entiendo que el lenguaje es la forma de expresar lo que sentimos y lo que queremos hacia las personas, ya que muchas veces esta falta de comunicación llega a generar conflictos. Por ejemplo, o sea, si yo no expreso qué es lo que necesito, qué es lo que quiero, lo que pienso, pues las personas no van a saber mis necesidades ni no me van a saber comprender debido a que yo no tengo un lenguaje con estas personas. Sí, de igual forma, cada quien tiene diferentes lenguajes. Por ejemplo, las personas que no pueden escuchar tienen su significado con las manos, o los niños que están empezando a hablar tienen el significado con su propia madre, porque ellos les pueden entender de diferente forma.
Nosotros también tenemos nuestro lenguaje que ya es más, eh, ya está más mejorado, se puede decir, porque ya nos entendemos de mejor forma. Y la segunda pregunta es, en base a la lectura, por el lenguaje y no más bien el caos, ¿qué entiendes? Pues yo entiendo precisamente lo que estamos comentando ahorita, que el orden y el desorden, bueno, el orden y el caos no es tanto como que su significado real, sino que cada quien le da un significado diferente, porque pues incluso al momento de ordenar tan solo algo tan sencillo como nuestra ropa, pues hay muchas personas que lo ordenan de diferente forma. Entonces, siento yo que cada quien le da como su interpretación a esas palabras. Sí, cada quien le da su punto de vista, su idea de lo que es el orden. Incluso en una parte del libro decían que las guerras eran una parte del orden o el desorden. Entonces, pues sí, cada quien lo ve como lo entiende o como también se lo enseñaron, en parte tiene algo que ver, porque, por ejemplo, a mí no me gusta, no sé, que el área en donde trabajo esté sucia, pero para algunas personas eso está bien, entonces es como lo vemos, entonces ya va la tercera pregunta. Para ti, ¿qué es el orden? Y da un ejemplo. El orden para mí es tan solo nuestro tiempo, bueno, ordenar nuestro día, porque, bueno, ese es precisamente mi ejemplo, ¿no? Yo cuando tengo muchas cosas que hacer en un día, pues es precisamente la organización lo que nos lleva a que cumplamos a tiempo y en orden todos esos planes que ya tenemos. Sí, pues sí, igual yo ya puse un ejemplo de cuando limpio o no sé, cuando voy a trabajar o algo así, me gusta tener ordenado, recoger, guardar todas mis cosas y ya después empezar a hacer las cosas nuevas que tengo que hacer, para estar más cómoda y tener más espacio y ya después volverlo a recoger, volverlo a guardar y así. Entonces ahora vamos con tus preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo está representado el orden absoluto en la naturaleza? Según el libro que ya leímos. Ok, pues es por la disposición de moléculas que constituyen un cristal y cada partícula no se mueve de su sitio. Sí, de hecho también en el libro mencionan la parte de que antes, pues cuando se hacían momias con los cadáveres, pues todo esto era principalmente para regresar a la naturaleza, para regresar a la tierra. O sea, al final de cuentas mencionan que cuando nosotros, vayamos a morir, pues al final de cuentas vamos a regresar a la naturaleza. La segunda pregunta es, ¿cómo organizas tu tiempo para que éste sea eficiente? Pues es que también depende de lo que vaya a hacer en el día. Por ejemplo, si voy a tomar clases, me levanto con mi alarma, este, enciendo la computadora o el celular, lo que sea que vaya a ocupar, saco una libreta dependiendo de la clase que es, tomo un café o cosas como eso para estar preparado para la clase. Cuando las clases terminan, ya como o cosas como esas, me preparo para hacer la tarea o para tomar otras clases que también tengo pendientes o trabajos también como esas cosas. Entonces ya los sábados y domingos, los fines de semana ya me despierto un poquito más tarde o hago otras cosas diferentes que usualmente no hago en la semana. ¿Y consideras que organizando todo ese día, bueno, me imagino que lo organizas un día anterior, en la noche, por ejemplo, organizas lo que vas a hacer al siguiente día y consideras que organizándolo te da tiempo? Sí, porque así ya pongo primero lo que prefiero y después lo que no es tan importante y es así como me funciona más el tiempo. Entonces ya primero hago mis deberes y ya después puedo descansar o cosas así y ya no tengo la necesidad del otro día de estar, ay, es que no hice esto, es que no hice el otro, pues porque ya organicé mi día. Sí, bueno, de igual forma yo pues un día antes en la noche organizo todo, incluso hasta qué ropa me voy a poner, qué es lo que voy a comer, qué voy a desayunar y pues mis tiempos más que nada, pues el tiempo que me hago de aquí a mi trabajo, el tiempo que hago en hacer tareas y todo eso.
y pues de igual forma considero que organizando todo eso pues me da tiempo. La tercera pregunta sería, ¿por qué es tan difícil hablar del caos? Pues es que muchas personas también piensan que el caos es algo malo, algo de lo que en algunos momentos no se puede hablar. También es preferente hablar del orden, porque es así como pensamos. Creemos que el orden es mejor que el caos cuando pues no es así. Se ha demostrado, como ya lo he mencionado con las guerras y todo eso, incluso en esos, a veces en algunos casos nos ponemos del lado de las personas, se puede decir, malas, y pues es igual el caos, o sea, es normal, pero es difícil de hablar. Sí, pues igual siento yo que cada persona pues hay muchas personas que principalmente a los papás como que no les gusta que los hijos seamos desordenados, que nuestro cuarto esté tirado, entonces pues igual como que esa palabra no les suena porque pues para ellos siempre tenemos que ser ordenados como personas. Sí, exacto. Bueno, les vamos a presentar un video y ya al final daremos nuestra conclusión de este video. Ah, sí se estaba viendo y sí se escuchaba. No, no se escucha. Ok, me dice si se escucha, por favor. No, todavía no se oye. ¿Tienes el volumen arriba? Sí. Oye, ¿vas midiendo el tiempo? No. Yo tampoco no me acuerdo a qué hora empezamos. Según yo, pues llevamos 20 minutos, ¿no?
No, sí, ¿Sí? llevamos 10. Según yo llevamos 10. Empezamos 8:40, según yo. Ah, ok. Sí, más o menos por esa hora. Entonces, ¿cómo ves? ¿Lo ponemos todo? No, ¿verdad? Como unos 5 minutos nada más. Ajá, como 5 minutos. Pero Sí, espérame, porque todavía porque falta la no se escucha. conferencia y... Ajá. Ajá, la conferencia y nuestra opinión del libro que leímos por separado. Ujú. Ahora sí, creo que ya se va a ver y se va a escuchar, pero de todos modos me dices. Sí, yo te aviso. Hoy quiero empezar dándoles información Ajá, que sí, ya. los va a confundir, que tal vez no sepan ni para qué la necesitan. Y es a propósito, que no ven que vengo a generarles un poquito de caos. Y lo que yo quiero hacer es generar suficiente caos para que no lo aguanten. Así que voy a empezar con la segunda ley de la termodinámica. Fácil, ¿no? La cantidad de entropía en el universo siempre aumenta. ¿De qué sirve eso? Ni yo lo supe, estudié ingeniería física y todo el mundo me decía, ¿para qué? No sé en qué se iba a aplicar, pero la estudié. Y dentro de esa definición hay una palabra curiosa que es entropía. La cantidad de entropía en el universo siempre aumenta. Está bien, ahorita te defino qué es esa palabra, pero siempre aumenta. La magnitud física que sirve para calcular la cantidad de desorden o caos en el planeta se le llamó entropía. Así que si la cantidad de entropía en el universo siempre aumenta, la cantidad de caos en el universo siempre aumenta. Creo que todos estamos muy claros con eso. Y yo estudié ingeniería física porque me interesaba saber por qué pasan las cosas en el universo como pasan y por qué no de otra manera. Ya sé, soy terco, un poco necio, hago preguntas raras, pero me interesaba eso. Y luego empiezo la carrera, me empiezan a dar información y pues yo la voy definiendo como yo hablo y como me platico dentro de mí. Entonces me dicen, el universo le gusta maximizar la entropía. Es flojo, porque si la entropía es caos y desorden, el universo es un flojo, le gusta maximizar eso. El universo tiende a distribuir la energía uniformemente. Pues en mi cerebro jala parejo, ¿no? Y además lo siento todos los días, pues el universo jala parejo. Y tiende a ser desordenado o caótico, pues ya después de que me dieron la definición de entropía, pues el universo es entrópico. Además era muy curioso, la palabra entropía en griego significa evolución y transformación, cosa que a mí me... Evolución, caos, no entendí nada. Así está la cosa, les voy a dar ejemplos específicos para que entiendan por qué es flojo, por qué es parejo, por qué jala parejo y por qué es entrópico. El universo es flojo, piensen en una gota de agua. ¿Por qué no caen triangulitos? Ya sé que son preguntas tontas que me hago, pero ¿por qué no caen cuadrados? Porque el universo es flojo, es demasiada energía hacer una esquina. Mejor hacemos un circulito. Se ven como forma de gota y eso es la culpa de la gravedad, eso es otro tema, pero en realidad son circulitos. O sea, el universo es flojo, me queda claro con un ejemplo que todo el mundo vivimos diario. Hoy está lloviendo, así que es muy claro. Jala parejo, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Tú pones dos pedazos de metal, uno hirviendo y otro helado, y los pones en contacto. El hirviendo va a bajar su temperatura, el frío va a subirle, van a llegar a la misma temperatura. Jala parejo. Sencillo entender. Y la última, un poquito más complicada, el universo es entrópico. Cada vez que diga esa palabra piensen en caótico. El universo es caótico. Y a mí siempre me ha llamado la atención un ejemplo muy tonto en la vida, pero me llama la atención. Vayan y compren una toalla nuevecita, todavía métanla a la lavadora, déjenla preciosa, limpia, reluciente, pónganla donde se van a bañar, métanse a bañar, restriéguense, sacatéense y déjense su cuerpo limpio, 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 salgan
y séquense, y eso hagan los 5 días, y la toalla la vas a tener que echar a lavar porque es una porquería los 5 días, o a los 3 o a los 8, donde tú me digas. ¿Por qué? Yo estoy lavado, la toalla está lavada, nos ponemos en contacto. ¿Qué pasó? Te ha hecho un asco después. Ya sé, hay una explicación tangible y pierde células, hay polvo, lo que tú quieras. Es el universo, es caótico, está aquí para fregar. Y ya tú lavas esto, te lavas tú y de todas maneras está sucio después de un rato. Entonces, estas son cosas que a mí me pasaban en donde fui entendiendo un poquito del universo y aún así, igual que ustedes, no supe ni para qué estudié ingeniería física en ese momento. Todo tiende al caos, eso sí me quedó muy claro, incluido tu pensamiento. No conozco gente que diga, sí, estoy como a 2 segundos de hacerme multimillonario, lo siento, lo sé. No conozco mucha gente que está pensando eso, lo que estás pensando siempre estoy a punto de quedar en quiebra, mis hijos pueden morir, mi esposa me puede divorciar, puede pasarme algo y la economía se puede ir al caño y el dólar y el peje y ahí nos vamos, ¿no? Y entonces ese es tu cerebro, tiende al caos también, es parte del universo. A eso le llamo yo el tsunami. ¿Por qué? Han visto imágenes del tsunami desafortunadamente, pero los tsunamis no son olas surfeables, no son olas bonitas, grandotas. Es una ola chaparrita maldita, lenta como la fregada, pero arrasa con todo. Ese es el universo. Y entonces, si tú no te encargas de ordenar, de generar energía o de usarla lo mejor posible, no te preocupes, el universo se encarga por ti. Tú limpia tu casa, déjala perfecta, ciérrala, déjala 2 meses, regresa y es una. No te preocupes, el universo lo va a hacer. ¿Qué pasa con el caos? Siempre está activo, siempre está detrás de ti y eso es el universo siendo entrópico. Eso le llamo yo el tsunami. Entonces lo que me quedó claro en la vida, y creo que van a estar de acuerdo conmigo, es que el orden emerge a pesar del caos. Trabajamos en contra del caos. ¿Estamos de acuerdo? Normalmente es lo que yo sentía y es lo que se siente, ¿no? Si el caos está, si ahí está el tsunami detrás de mí, yo tengo que trabajar en contra de eso. Estas 3 personas cambiaron mi vida sin saberlo. Nicolás Carnot, padre de la termodinámica, les pongo la fecha porque es importante que vean después, con la segunda carrera que estudié, cómo todo se empalmaba. 1850, Rudolf Clausius define la entropía. 1977, hace muy poquitos años, Ilya Prigogine empieza a estudiar una cosa que le llama sistemas abiertos. ¿Qué es esto de los sistemas abiertos? Este cuate descubre que la única manera de mantener orden en un sistema es disipando la entropía o el caos. El ejemplo de la casa que les dije ahorita, límpiala, déjala perfecta, ciérrala y en 2 meses está hecho un asco. Pero si la limpias cada semana, no bajó la entropía. La segunda ley de la termodinámica sigue ahí. La cantidad de entropía o caos en el universo sigue aumentando. Pero si la sacas cada semana esa entropía y ese desorden y lo vas sacando, la casa está en orden. La entropía la sacas. Este cuate en 1977 revolucionó un poquito la física y además se mantuvo todo lo que ya estaba. Y esto, hay ejemplos muy sencillos. Una autopista es relativamente estable, tiene horas pico. Cuando acaba la hora pico vuelve al orden. Y todo el mundo lo ha vivido en alguna ciudad con mucho tráfico, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando el tráfico aumenta y ya no hay horas pico, ya es día pico? Lo que sucede es que ese sistema abierto, ¿por qué se les llama sistemas abiertos o disipativos? Porque tienen una apertura en donde disipas la entropía. En el caso de una autopista, disipas el tráfico y lo sacas. Entra, el universo manda una cantidad de caos, llamado coches en este caso, y la disipas. Si ya no la puedes disipar, ya no la puedes sacar y llega a un caos total, entonces a esto se le llama, y es el punto más importante de mi plática y de mi vida, punto de bifurcación. O muere o crece a un orden mayor. Y entonces me empecé a dar cuenta que sí, el orden emerge gracias al caos. Empecé a entender por qué la palabra entropía venía del griego y se llamaba, era transformación, evolución. Ya entendí, es que gracias al caos hay orden. Si no hubiera caos, las carreteritas serían carreteras no autopistas. Gracias a que se saturan, tienen que entrar ingenieros, hacen más carriles, entradas, salidas, y entonces es un orden mayor. Disipa más entropía. Tú no puedes controlar lo que el universo te manda. Sus vidas están regidas por caos y si mañana hay una muerte, hay una deuda o lo que sea, eso es lo que te manda el universo. Lo único que controlas es la cantidad de entropía que tú sacas. Y eso depende del sistema abierto llamado, en este caso, Diego. Hace 10 años yo manejaba o disipaba cierta cantidad de entropía que hoy me hace los mandados, porque crecía un orden mayor. Lo mismo contigo. Mis problemas de cuando yo tenía 5 años hoy me dan risa. Pues claro, y así debería de ser. El universo tiende al caos, pero si disipas ese caos, mantienes orden dentro del sistema. El chiste es disipar.
La única manera de crecer a un orden mayor, curiosamente, es cuando no logras disipar la entropía que hay, cuando tu sistema se satura. Por eso es que les deseo muchísimo caos, porque necesitas saturarte para crecer a un orden mayor. Si no, lo que vives haciendo es disipar entropía. Y sí, aquí es donde todo el mundo empieza, bueno, entonces es mejor el caos. Tienes que aprender a quererlo. Tienes que aprender a disipar. Y yo aquí es donde en mi vida estudio actuación y me meto en más broncas, más caos. Y aquí hay dos personas más que cambian mi vida. Konstantin Stanislavski hizo el método Stanislavski, basado en la psicología profunda del actor, y me empiezo a dar cuenta de cómo funcionan los humanos. Empiezo a llevar todo lo que yo estudié en la física, empieza a aterrizar a mi persona. Y luego Abraham Maslow, que tiene que ver con temas psicológicos, también 1950, 1960. Les hablé de Ilya Prigogine en 1977. Este cuate habla de experiencia cumbre, que es cuando un humano vive una experiencia suficientemente fuerte para que crezca un orden mayor o muera. Curiosamente lo empiezo a poner en palabras físicas y empiezo a atar cabos y en mi cabeza, ¿no? Eureka, entiendo. Entiendo por qué tuve que estudiar ingeniería física y actuación, aunque todo el mundo me decía, ¿y por qué? ¿Qué estudias? ¿Y de qué te sirven? Todavía no entendía, pero la vida hace sentido después. Todo tiende al caos, verdad número uno que entendí, y creo que ustedes ya están conmigo ahorita. Evolución es entropía. La entropía es evolución. Disipar entropía para mantener un orden en mi sistema es lo que tengo que hacer en el planeta. Estamos aquí para disipar la entropía que nos manda el universo. Demasiado caos es lo que genera un punto de bifurcación. O mueres y dejas de estorbar o creces a un orden mayor. Y luego la psicología humana habla de crecimiento personal o sufrimiento, que curiosamente es lo mismo, es un punto de bifurcación. Y ahí es donde Abraham Maslow decía experiencia cumbre. Entonces, todo tiene que ver con crecer a un orden mayor. Y el universo te empuja y te empuja y te empuja para que llegues ahí. Vivimos con horas pico de caos, me empecé a dar cuenta de eso y lo llevé, la física la empecé a llevar al humano y me di cuenta, así como las horas pico de una carretera, así estamos todos nosotros, con horas pico. Y entonces, ¿cómo disipamos la entropía de horas pico que tenemos? Fumamos, tomamos, nos quejamos, mentamos madres, guácala ya es lunes, viva ya es viernes. Guácala, ya es lunes, viva ya es viernes. Para todos los facebookeros que odian los lunes, odias un séptimo de tu vida. Si vas a vivir 70 años, 10 años no los quieres. Ay, si quieres me lo regalas, tengo mucho por hacer, ¿eh? ¿Quieres sentir bienestar de verdad? Necesitas ser capaz de disipar más entropía, mucha más de la que hoy disipas. Y con un sistema nuevo, solamente así puedes crecer un orden mayor. El sistema viejo, el que hoy eres, disipa esta cantidad de entropía. Hoy te estresa México y hoy te estresa la tuta y te estresa el presidente y sus tonterías, según tú, y el dólar, y hoy te estresa eso. Y el universo te va a seguir mandando porquería. Depende de ti y cuánto disipas para que mantengas orden. Crecer a un orden mayor aquí implica cambiar creencias. Entonces lo empecé a llevar a mi vida. Sí, afuera todo crece un orden mayor, pero yo ¿cómo le hago? Si quiero crecer. Y entonces me empecé a ver de chiquito hasta hoy, ¿qué es lo único que he hecho? Cambiar creencias. Y a eso le llamo muy elocuentemente lavado de cerebro. A eso me dedico. Lavo cerebros, empiezo por el mío además. México es inseguro. Les voy a hablar desde un sistema viejo, un sistema abierto llamado Diego Viejo. Estas son las creencias que te rigen y veamos cómo se... Bueno, con este video complementamos la información de qué es el orden, el caos, y pues esperamos que quede un poco más claro cómo es que estos dos llegan a afectar o a beneficiar en nuestra vida dependiendo el significado que nosotros le queramos dar. A continuación vamos a presentar otros libros que leímos mi compañera y yo por aparte para complementar la información, para que quede un poco más clara la relación con el lenguaje y el pensamiento. Bueno, el libro que yo leí se llama El instinto del lenguaje de Steven Pinker. Bueno, Steven fue un experto mundial en el lenguaje y en la mente. Nos explica en el libro todo lo que a nosotros como personas nos gustaría entender sobre el lenguaje, sobre la mente, cómo funciona, cómo es que lo aprenden los niños, cómo es que desde chicos nuestros padres o nuestra familia o en general la gente que nos rodea desde que somos pequeños es que influyen en nuestra vida. Por ejemplo, cuando una familia tiene una palabra
o una frase que es como muy de familia, pues es así como nos vamos expresando y cómo es que ellos van influyendo en nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresar. De igual forma, bueno, en el libro mencionan cómo va cambiando el lenguaje, cómo es que actualmente en esta generación como que usamos para dar a entender alguna situación, usamos otras palabras, otras frases o modificamos las palabras, aunque es el mismo significado, pero las modificamos. Cómo evoluciona el lenguaje y bueno, en general con el autor nos muestra muy claramente cuál es el significado del lenguaje. De igual forma se usa un buen humor en el libro y nos dice que el lenguaje constituye un instinto humano corporado a nuestro cerebro por la evolución. En general eso es como un pequeño resumen del libro que yo leí para complementar la información del instinto del lenguaje. El libro que yo leí se llama El lenguaje del fuego, de Sada Daniel. También investigué que fue su último libro escrito por él. Este libro trata del padre Valente, que vive en el norte de México, que ha intentado cruzar varias veces a los Estados Unidos, pero no ha podido, exactamente 14 veces. Cada vez que regresa, los policías le intentan quitar dinero y siempre se queda sin dinero, pero siempre guarda algo para que ese dinero no se lo quiten. Entonces, cuando llegó a su pueblo, decidió hacer una pizzería en la cual sus hijos también van a estar involucrados y le ayudan a crear esa pizzería, pero sus hijos no lo ven tan importante, ya que es un pueblo en donde solo crean tortillas y es lo único que se vende y en donde también hay mucha inseguridad. Valente también habla sobre groserías, el lenguaje en inglés, el lenguaje en el español, y dice que cómo es posible que todos nosotros lo entendamos de tal forma que sea lo mismo, pero se diga de diferente forma. Entonces, de igual forma, las groserías, como los mexicanos lo entendemos de una forma y como en otros países se va a entender de otra forma. Es entretenido, es de comedia y de igual forma, pero tiene cosas muy interesantes sobre el lenguaje que se pueden comprender de forma entretenida. De igual forma también les vamos a explicar sobre nuestras conferencias. Mi conferencia se llamó lenguaje, no, perdón, los crímenes contra la humanidad de los gulags soviéticos. Aunque no tengan, bueno, pensemos que no tenga mucho que ver con el lenguaje, sí lo tiene, ya que pues fueron guerras muy importantes y también muy malas. Fueron muy malas. De hecho, en las conferencias nos pasaron algunas imágenes sobre estas tazas que eran los que usaban los gulags en los, ay, se me olvidó, en las cárceles. Y estas eran sus tipos de guerras que antes pues se conocían, que eran muy fuertes también, pero podemos entender que por medio del lenguaje pues esto se llevaba a cabo también porque las personas que lo creaban tenían pensamientos muy grandes y estas eran sus ideas sobre lo que llevaban a cabo y las personas pues las entendían de una forma muy mala y es así como las llevaban a cabo. Sobre los gulags soviéticos, solo se entiende que ahora en Rusia todavía no hay del todo una libertad como tal. Los periodistas aún no pueden dar sus puntos de vista y el lenguaje pues aún no se permite porque todavía no pueden dar su punto de vista a los periodistas sobre lo que piensan que está pasando en el gobierno, lo que está pasando fuera, no pueden hablar nada de eso y solo se les permite decir lo que el gobierno quiere que digan. Entonces, basado en la conferencia, se puede decir que en Rusia aún no hay libertad. Bueno, la conferencia que yo tomé se llamó ¿Por qué nos cuesta tanto decir adiós? Y bueno, en resumen trata de que en la vida vamos a tener situaciones muy difíciles en las cuales tenemos que aceptar que alguien o algo ya no está en nuestra vida. Esto implica ya sea cosas materiales, implica a personas, a mascotas, en general cualquier cosa de nuestro entorno que ya no esté con nosotros o que
ya sea una cosa material, por ejemplo, una taza que se rompa y ya no tenga solución, pues, bueno, todo esto se debe al apego emocional que tenemos con todas estas cosas. Y es por eso que el proceso se hace muy complejo, ya que es una despedida que para nosotros pues nos duele, ¿no? Todo esto se vuelve doloroso e incluso dramático, ya que no podemos evitar ser pues seres 100% emocionales. Todo lo bueno o lo malo que pase en nuestra vida pues siempre nos va a afectar. También se mencionó que de las personas que aparentan no tener emociones o que los reprimen mucho, es porque intentan evitar pasar por este tipo de dolor o por este tipo de sufrimiento. Aunque también se mencionó que este, cuando nosotros tratamos de evitar sentir el dolor de que algo ya no está con nosotros, distraes tu mente con alguna alternativa o con alguna actividad o con alguna persona incluso, ¿no? Cuando lleguemos a tener una ruptura amorosa, pues hay veces en las que no lo procesamos bien y pues al siguiente día ya queremos estar con otra persona. Bueno, esto se trata de aceptar la situación en la que estés para que precisamente en un futuro no vivas la situación, no vivas la tristeza que vivirías en el momento si es que te tomas el tiempo de procesar todo lo que está pasando en tu vida, ya que, bueno, lo vivirás más adelante y pues muchas veces incluso más grave, ¿no? Incluso puede ser una depresión mayor o alguna otra cosa, y ese no es el caso, no es la idea de sufrir por algo, sino pues simplemente aceptar y dejar ir, aprender que tienes que soltar las cosas y agarrar todo lo bueno que viene para ti. Y bueno, en general, nos mencionó también que se trata de aceptar, o sea, aceptar todas las condiciones en las que estás, aceptar que las personas se fueron, que ya no tienes a tu mascota o que alguna cosa se te perdió. Y pues simplemente eso, en conclusión fue como aceptar que pues que así es la vida. Pues solo para concluir, nuestras referencias bibliográficas, que son nuestros libros. El mío se llamó Los juegos del lenguaje, el pensamiento, el lenguaje y enfermedades, que lo leímos mi compañera y yo. Y el de ella que se llamaba, ¿me recuerdas? El instinto del lenguaje. Y nuestras conferencias, que también fueron muy importantes en esta plática. La mía se trató sobre los crímenes de los gulags soviéticos y el de mi compañera. El mío fue ¿por qué nos cuesta tanto decir adiós? Y bueno, como Ambos. complemento del video, presentamos sobre el caos y el desorden. El orden, perdón. Sí, ambos, bueno, las ambas conferencias sobre el Museo de Memoria y Tolerancia. Y pues creo que eso sería todo. ¿No quieres agregar nada, compañero? No, eso sería todo. Ok, entonces nos despedimos. Gracias por ver este video. Y ya. Sí. Si quieres ya detén la